nuestra mesa con jóvenes y no tan jóvenes, voceros a la presidencia de la República. Aquí está en el estudio Juan Pablo Adame, coordinador regional de la campaña de Ricardo Anaya. También Antonio Atolini, politólogo del ITAM y representante de la coalición Juntos Haremos Historia. Paul Hospital, presidente del Instituto Reyes Heroles y representante de la campaña de José Antonio Meade. Miguel Ángel Toscano, especialista en políticas públicas y asesor de Margarita Zavala. Y Javier Nañez, él es representante de Jaime Rodríguez el Bronco ante el INE. Señores, los cinco, muchas gracias. Gracias. Siempre puntuales, se les reconoce. Y los no tan jóvenes, ya depende a quién se le ponga el saco, a quién le quede el saco. Ser joven es una actitud. Muy bien, muy bien. Bien, el tema del aeropuerto. El Aeropuerto Internacional de México, la visión de los presidenciables. ¿Cuál es? ¿De qué se trata? ¿A qué le tiran? Vamos a comenzar de este lado con Javier Nañez. ¿Qué piensa el Bronco del aeropuerto? ¿Se construye o no? ¿De qué manera, Jaime? Bueno, nosotros ha manifestado ya en ocasiones Jaime Rodríguez Calderón que va al aeropuerto. Es importante estar de la mano del sector privado. Hay que tomar esta oportunidad de ampliar esta cuestión del tema aeroportuario, que es un problema en la Ciudad de México con el que tenemos actualmente, y está definitivamente a favor. Vamos a hacer una revisión del contrato porque evidentemente pudieran haber existido algunas irregularidades para subsanarlas y en caso de que dé causa alguna sanción por parte de todos los funcionarios involucrados, que se aplique la ley, como debe de ser. Miguel. Absolutamente a favor del aeropuerto, como sabes. Así como está, tal cual. Tal cual. O sea, llevamos desde el 2000, el primer intento fue con Vicente Fox, y todo el problema con San Mateo Atenco, recordarán todo el problema que hubo, que se tuvo que echar para atrás. Con Felipe Calderón después otro intento para hacer otro aeropuerto, imposible. Y después llega Peña Nieto y la verdad es que es una política pública que vale muchos puntos del PIB. Este aeropuerto está costando 180,000 millones de pesos. O sea, eso no es cualquier cosa. A ver, para ponerlo en términos muy generales, es la obra pública más importante del mundo en este momento. O sea, no hay manera... ¿Del mundo? Del mundo, no de México, del mundo. O sea, no hay manera de que un presidenciable como López Obrador llegue a decir: vamos a echar para atrás esta obra tan importante. Margarita Zavala dice sí al aeropuerto, sí hay que revisar temas de corrupción, por supuesto. Nos preocupa que el aeropuerto estaba presupuestado originalmente en 77,000 millones de pesos y ya van en 180,000 millones de pesos. O sea, ya van a más del doble, 2.5 veces. Eso es preocupante. Y hay corrupción, seguramente. Si llega Margarita Zavala, vamos a revisar los contratos, pero el aeropuerto va porque va. Paul. Si me permites, Héctor, primero que nada, aprovechando tu gran audiencia, felicitar a todas las mamás en su día, hoy 10 de mayo. Felicidades a todas, además con una gran noticia que hoy José Antonio Meade propone para todas las jefas de familia, una mensualidad de 1,200 pesos. A todas estas trabajadoras incansables que sacan adelante a su casa, a sus hijos. En cuanto al aeropuerto... Después Héctor, del comercial... No, bueno, de la felicitación, por supuesto, a todas las Populismo, mujeres regalando que nos ven. dinero como Gracias a siempre todas lo las ha hecho mamás de el PRI. México por todo lo que hacen. José Antonio Meade se los va a reconocer cuando sea presidente de la República. En cuanto al aeropuerto, tenemos un candidato que ha sido consistente con lo que piensa y lo que dice. Desde el principio, su postura ha sido a favor del desarrollo, a favor de potenciar la economía de México y, por supuesto, seguir potenciando el turismo. El gran motor de desarrollo que encontramos hoy en el país es el turismo. Este aeropuerto, sin duda alguna, atraerá sí inversiones, sí material, pero sobre todo va a potenciar el turismo. Es una obra importantísima para el futuro de México y José Antonio Meade ha estado, está y estará a favor de la construcción del aeropuerto. No hay ni la mínima sospecha de que todos los contratos pudiesen estar de alguna manera, pues, decir por lo menos mal hechos, medianamente bien hechos. Los contratos son públicos. He escuchado a varios candidatos decir que revisarán los contratos. Los pueden revisar hoy en día. Es decir, ¿para qué se esperan a que terminen las elecciones si hoy se pueden meter, y en Internet, gracias a la transparencia, el 87.75% de los contratos son públicos? A diferencia, por ejemplo, de contratos que hemos visto cuando López Obrador fue jefe de gobierno del Distrito Federal, que reservó todos los contratos de la construcción del segundo piso de Periférico, que está justamente aquí frente a estas instalaciones. Bien, Antonio. Bueno, ya ni porque es 10 de mayo pueden tener tantita madre.
de verdad, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el proyecto que se ha presentado, está plagado de una serie de irregularidades que, como bien dice Paul, dado que son públicos, se ha podido revisar gracias a la Auditoría Superior de la Federación y al periodismo militante, que ha estado haciendo un trabajo importante para revelar las inconsistencias del contrato. A ver, que quede muy claro, Andrés Manuel López Obrador no está en contra del aeropuerto. Lo que está en contra es que el recurso público, que es del Estado y de todos los mexicanos, no de un grupo pequeño de hombres y mujeres que llegan a las instituciones y se adueñan de ellas, sea malgastado, malbaratado e incluso ponga en riesgo la vida de millones de mexicanos y extranjeros construyendo una obra pública que, por ejemplo, se ha revelado que un contrato asignado en la barda perimetral del nuevo aeropuerto, asignado incluso a la Secretaría de la Defensa Nacional, tiene una serie de inconsistencias que ha tenido. Primero, sobreprecio de casi 200% y un retraso de entrega de 17 meses. Ese es un contrato. Existe una cantidad gigantesca porque se está construyendo 2 pistas, la torre de control, que por cierto es la misma empresa que construyó el Paso Express en Cuernavaca, que terminó en un socavón por una malpraxis y negligencia. Esa misma empresa está construyendo la torre de control. Me parece no solo necesario, sino tremendamente sano que el próximo jefe del Estado mexicano, Andrés Manuel López Obrador, abra un espacio de diálogo con empresarios, gobierno e inversionistas para decir, señores, revisemos en conjunto si lo que ustedes están recibiendo como contrato y asignación está con apego a ley y si ustedes están construyendo algo que nosotros como Estado tenemos no lo ha dicho puesto. López Obrador, ¿eh? Te López puedo- Obrador ha dicho Miguel, que lo va a cancelar. Miguel, no seamos tampoco A ver, irresponsables para tienes que desinformar. entender, Miguel, y tienen que entender los que nos ven, el gran reto que es para los voceros de Morena cambiar Claro, el discurso todos los días. cuando el cerco López Obrador informativo- primero dice, vamos a cancelar el aeropuerto. Luego, bueno, vamos a platicar con los empresarios. Luego, Claro. vamos a construir 2 Como pistas amanece el día. en otro aeropuerto. Es la responsabilidad. Entonces se despierta un día y Sí, piensa otra cosa. termina, Es- Antonio. Es la Además, chimoltrufia, hombre. Un día dice una cosa y otro día dice otra. Termina, Es Antonio. bien la curioso verdad. que ante la apertura de diálogo, ante la sospecha, ante la búsqueda de la revisión con apego a derecho, tanto Margarita Zavala como a José Antonio Meade se sientan tan nerviosos, se sientan tan descolocados porque viene un proceso de transparencia y de revisión pública frente a la ciudadanía. Bien. Me parece que Andrés Manuel tiene toda la responsabilidad, porque será el próximo presidente, de ofrecer un espacio de diálogo que creo que los candidatos aquí del otro lado no están entendiendo. Muy bien. Adelante, señora Damián. Me Te parece veo muy tranquilo, simple. te veo muy relajado, te veo... Pues va muy Mucho abajo más. en las encuestas. tampoco está Estamos, contento. la verdad, estamos muy contentos con el avance de la campaña, pero además me deja muy tranquila la posición de Andrés Manuel López Obrador. Miren, frente a esta postura de Andrés Manuel López Obrador, en donde nos deja un sinfín de dudas de lo que no va a ser, lo único que estamos viendo es la incertidumbre del que no va a ganar, del que está inseguro, del que no sabe qué hacer con el aeropuerto. Ese es Andrés Manuel López Obrador. Es clarísimo. Pero lo que te quiero decir es lo que va a hacer Ricardo Anaya, porque eso sí es lo más importante. Porque como él va a gobernar este país, lo que vamos a tener en el próximo aeropuerto de la Ciudad de México es un involucramiento social. Y es algo que no ha pasado, es algo que no se ha hablado. Lo que tenemos dentro del aeropuerto cuando esté construido es un ambiente totalmente controlado. Que bueno, como cualquier aeropuerto del mundo, ustedes pasan, están las tiendas, hay empleos, lo que sea, eso está muy bien. Pero ¿qué pasa fuera del aeropuerto? Lo que encontramos es pobreza y encontramos marginación. Encontramos a Ecatepec, encontramos a Chimalhuacán, encontramos a Texcoco, municipios que hoy están sufriendo porque no se les ha involucrado en este proceso del aeropuerto. ¿Qué va a hacer Ricardo Anaya con el involucramiento social? Primero, la reactivación de la zona económica que se tiene alrededor. Segundo, las escuelas, como pasó en Londres, en el aeropuerto de Heathrow, lo que se hizo fue involucrar a las escuelas y que desde niños estén sí viendo qué va a pasar en su entorno. Y eso es algo fundamental, porque Ricardo Anaya, viendo por el bien común, viendo por la persona, viendo no solo un espacio como el que se acaba de platicar de parte de mí, de parte de Margarita, de parte del Bronco, que es algo necesario, en lo cual coincido, vemos nosotros al ser humano que está ahí, que se va a desarrollar, que va a tener un nuevo espacio para poder tener un empleo y que necesita toda la capacitación para que en ese entorno él pueda salir adelante y pueda lograr su felicidad. Quiero hacer una pregunta a esta mesa. Antes había...
Sí, abierto adelante, la Javier. posibilidad. Sí. Por favor, Antonio. ¿Me puedo Sí, esperar? yo quisiera celebrar que López Obrador ahora sí se desdiga de lo que había dicho del aeropuerto de la Ciudad de México y se suma a la postura que teníamos todos los demás de ir para adelante con el aeropuerto y hacer una revisión de los contratos. Ya revisaron uno, hay que revisar los demás. Exactamente la misma postura que nosotros teníamos. Se tardó varios meses en llegar a la misma conclusión que nosotros desde el principio ya habíamos llegado, pero qué bueno que ahí esté. Hay un tema que sí quiero, que no quiero dejar de plantear aquí, que es muy importante. Tenemos que se dio a conocer hoy un fallo de que Napoleón Gómez Urrutia, que es plurinominal de Morena, Al que Senado. va destinado, así es, y además al Senado va a tener fuero si gana. Se le condena el pago de $54 millones, que trasladado al peso son casi 1,000 millones de pesos. Entonces, yo quiero en ese sentido hacer dos preguntas. Una, ¿cómo le van a hacer para pagar esa cantidad? Si lo van a sacar de Morena o si de dónde va a salir. Y en dado caso de que no le pague a estos trabajadores, a estos mineros que defraudó el señor, si lo van a sacar, si lo van a sustituir, porque no es justo que esté sucediendo esta cuestión que está pasando. Y por otro lado, hay un tema muy preocupante que a escasos 50 y feria días que faltan para que sea la elección, Sí. ya hay gente que está hablando de que le van a hacer fraude a López Obrador porque están viendo que en las encuestas está cayendo. Entonces yo quiero preguntarle a Antonio si en dado caso de que sea el 1 de julio y no gane la elección López Obrador, si va a aceptar este resultado. Bien, antes de la Nunca respuesta de aceptaba un Antonio, resultado en su vida. Miguel había levantado la mano. Bueno, yo aprovecho para preguntarle a Antonio también. Yo creo que nunca, o hace mucho tiempo, se ha subido un avión. Nunca ¿Quién? ha ido. ¿Quién? Antonio. O sea, los que hemos ido al aeropuerto sabemos en qué condiciones está. Huele a caño, no hay espacio, somos muchos. No, tienes que ir a una estación remota. El aeropuerto está rebasado. 35 millones de mexicanos y extranjeros en el año conviven en el aeropuerto. Es insuficiente. Es la obra pública más importante, el aeropuerto, el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Bien. Es importantísima esta obra. Si Por quieres, alusiones. espero para ya sumar al No, carrusel. porque fueron los primeros que levantaron la mano. E incluso te ganó el propio señor. Adelante. Miren, yo nada más quiero realmente proponerles un tema de discusión, porque yo creo que ya la gente está cansada de que cada quien esté discutiendo los enmarcados del boletín, del medio, del tuit que están sacando. Señores, el aeropuerto es un riesgo no solo al país, sino a los extranjeros en términos, por ejemplo, medioambientales. Yo sé que a ustedes no les importa el recurso medioambiental que está en el lago de Texcoco, en el lago de Nabor Carrillo, porque hay un verdadero problema que cualquier persona seria que revisa las evaluaciones que se han presentado en esa materia no podría decir ni pío sobre lo que hay. Por ejemplo, la manifestación de impacto ambiental, que es una cosa que la Secretaría de Desarrollo, de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales tiene que presentar como aval para que ese proyecto sea sustentable, se hace por dos asociaciones civiles que están incurriendo en un conflicto de interés, dado que sus dos titulares, uno era el exsecretario de Desarrollo de Medio Ambiente y Recursos Naturales y otro subsecretario también de las dependencias. Existe también en otro elemento, porque estos son varios elementos que no se han presentado en la discusión. Por ejemplo, existe la Aerotrópolis, que es un proyecto que tiene del tamaño de casi 700 campos de fútbol de concreto. A ver, de veras, esta es información que la gente no sabe porque ustedes entonces deliberadamente han están en contra. ocultado. Están en contra del entonces, Pero por ¿cómo? Ya no supuesto entendimos. que hay un riesgo medioambiental ahí. La Aerotrópolis no tiene manifestación de impacto Pero es a favor ambiental. o en contra. No, Perdón, no. Héctor, Estamos, sí, muy no, simples. permítanme. Termina, La termina, manifestación Antonio. de impacto ambiental, para resumir en términos Pero, concretos, ¿aeropuerto sí o no? no se ha hecho enteramente a la obra. Muy de manera velada y hasta A ver, maliciosa, coincidimos se ha con eso, dividido Antonio. los ¿Están a impactos favor? ambientales. ¿Sí o no? ¿Están a Termina, favor o cierra, no están a Antonio, favor? cierra. Perdón, Es es que, que, oigan, cierra, señores, Antonio. nada. A si ver. es la obra de infraestructura más importante del mundo y si es un proyecto de desarrollo que pone al ser humano en el centro, Por supuesto. que no Bien. quieran escuchar la propuesta del impacto medioambiental a ver, que por esto eso- tiene, pero es sí, revelador. entonces, Perdón, Ese Héctor. concepto Solo es hospital. contigo. ¿Están a Además, favor o están en Escuchemos contra? a Paul. Podríamos Escuchemos imaginar a todos Paul. los que nos ven vivir bajo estas incongruencias. Hoy tenemos un candidato a presidente de la República que naturalmente se cuida, es decir, quiere ganar votos. Y vean entonces los deslices que tiene. A ver, no es necesario pelearse con López Obrador, él se pelea con él mismo solito. Primero, quiere cancelar el aeropuerto y da algunos argumentos de que en ese terreno Es es, que es peligroso. imposible que se haga el aeropuerto. Entonces, ¿por qué Pero están a después favor? dice, bueno, si lo pagan los empresarios, sí. Y entonces si él aseguraba con esa firmeza que era imposible que en ese terreno se pudiera construir, ¿por qué entonces los privados? Porque hay ¿Y una dónde está la diferencia, Paul. seguridad? Hay una- Termina, Perdóname, termina, déjame terminar termina, porque Paul. a ti te dejamos echar tú. Termina, Paul. ¿Cuál rollo? Si se Después vienen encima propone todos. Termina, dos Paul. pistas en la base militar de Santa Lucía. Bueno, ahora se echa para atrás. Luego propone concesionar, lo que por cierto no le toca al Ejecutivo Federal. Entonces, ¿cuál es la postura de Andrés Manuel? Hoy se está cuidando, insisto, está siendo precavido
imaginen el peligro de tener un presidente bipolar que no sabemos de qué humor se va a despertar. ¿Qué obra de infraestructura? ¿A quién va a expropiar? ¿Qué va a cancelar? ¿Qué va a cambiar? A ver, no queremos vivir con miedo. Queremos un país obra de con infraestructura? certidumbre, perdóname. Queremos un país con certidumbre, que nos dé tranquilidad, que atraiga la inversión. Bien. José Antonio Meade lo puede lograr. Juan Pablo. Pregunta a la Juan Pablo, mesa. Juan Pablo. ¿Qué obra de infraestructura se ha construido en este sexenio que no esté plagada de corrupción? Mira, coincido en el diagnóstico, me late. O sea, es parte de lo que nosotros también criticamos y queremos cambiar. Pero lo que no me gusta de Andrés Manuel López Obrador en esta propuesta es que esta idea de las concesiones es calca y copia de Salinas. O sea, al que tanto critican. ¿De Salinas de Gortari? Ahora, sí, por supuesto. O sea, ¿por qué? Por estar dando concesiones. O sea, todavía ni gana y ya está dando concesiones. Me parece una mala idea. Pero déjame regresar a la propuesta que nosotros tenemos desde la campaña de Ricardo Anaya. Y es que no tenemos una estrategia que involucre a la comunidad en esos municipios. Y lo que nosotros estamos planteando es que al ser humano se le ponga al centro, que tengamos el aeropuerto, pero que también, a ver, en una realidad que estamos viviendo hoy, para ir al aeropuerto, ¿cuánto te gastas de gasolina para poder llegar al aeropuerto? Pues muchos cientos de pesos. Pero hoy la gasolina está a 20 pesos el litro. Y lo que tenemos con esos 20 pesos el litro que hay que explicarle al auditorio es que por lo menos 4 pesos de esos 20 se podrían eliminar. ¿Con qué? Bajando el IEPS. ¿Qué es el IEPS? Es el impuesto especial que se le tiene a la gasolina. Nosotros ya lo propusimos, nosotros podemos hacerlo. Hoy López Obrador nos tacha de populistas porque queremos bajar el precio de la gasolina. La gasolina, claro que se puede bajar. Si nosotros ponemos atención en todas las malas prácticas que hoy se tienen en Pemex, si nosotros ponemos atención en ese IEPS que está dañando y que por lo menos pueden ser 2 pesos para que hoy te pueda costar 18 pesos la gasolina. Esa es la propuesta de Ricardo Anaya y sabemos cómo hacerlo y lo vamos a hacer. Bien, nos quedan 5 minutos, máximo 6, entonces más o menos les queda 1 minuto a cada uno para ir cerrando sobre este tema. Adelante, Felipe. Sí, hay temas que quedaron al aire que no han sido puntualizados por la representación de Morena y que no nada más tengo yo. Tienen muchísimos mexicanos, millones de mexicanos, quieren saber qué va a pasar con el tema de Napoleón Gómez Urrutia. Esto se parece al primer debate. Exactamente, Claro. y qué lástima, porque Se parece al primer debate. normalmente Antonio ha contestado, miembro. Antonio en otras meses ha contestado las preguntas. Yo quiero que en este último minuto, por favor, nos puede decir qué va a pasar con el tema de Napoleón. Se le va a exigir por parte de Morena que pague, si no les paga a todos estos trabajadores defraudados, Ya estos dijeron que no mineros. lo conocen. ¿Qué va a ¿Quieres- pasar? vienen, no ¿Quieres ¿Qué va a mencionar pasar? algo de Napoleón Gómez Urrutia? Que- No quiero quiero mencionar. terminar, porque ese es un Nadie punto quiere nada decir más. nada de Es él, el tema de imagínate Napoleón. qué Y luego pena tenerlo es el ahí. tema de que ya anticipadamente la gente está diciendo que les van a hacer fraude, que si no gana López Obrador el 1 de julio va a haber fraude. Entonces quiero saber si van a reconocer el resultado de la elección y por último en el tema del aeropuerto, si están a favor o en contra, porque ahorita están diciendo puros argumentos de que hay riesgo ambiental pero y todo, Bien. pero dicen que sí están a favor. Entonces, ¿cómo está? Cerramos. 3 puntos. Propuesta 1 de Margarita Zavala, sí al aeropuerto. Vamos a duplicar el número de turistas, de mexicanos, de personas que pasan por el aeropuerto de 35 millones de personas al año a 70 millones de personas. Propuesta 2, ¿qué hacemos con el aeropuerto actual? Porque nadie ha hablado de eso, ¿eh? Y lo que vamos a hacer nosotros es hacer el parque, escúchalo muy bien, Atolini, para que no digas, el parque con arbolitos, con halaguitos, con todo el parque más importante de todo México, ¿eh? De todo México. Vamos a hacer una reserva va a estar ecológica enorme en ese aeropuerto nacional actualmente que estamos haciendo. Bien, Paul. Un Yo minuto. estoy francamente preocupado, Héctor, de este pensamiento mesiánico que tiene el observador. Es decir, él considera, en su formación, que por cierto es de politólogo y se tardó 14 años en terminar la universidad, pero aún con esos conocimientos académicos, jura que él sabe más que Yatra, que Mitre, que los grandes técnicos a nivel mundial, que son quienes planean los aeropuertos de todo el mundo, que se ha hecho por 4 administraciones en México, investigaciones serias, mundiales, con los mejores ingenieros mexicanos también, para decidir que ahí debe de ir el aeropuerto. Ah, pero hay un Mesías que se cree poseedor de la verdad absoluta que dice técnicamente ahí no es viable. Eso es lo que verdaderamente me preocupa, que llegue al poder alguien que se cree poseedor de la verdad absoluta, alguien autoritario, que no acepta críticas, que no acepta mesas inclusive de diálogo. No olvidemos, el Consejo Coordinador Empresarial lo invitó a una mesa de diálogo para discutir el aeropuerto. ¿Qué hizo el señor? No ir a la invitación. Bien. Lo invitaron también
con todas las organizaciones que promueven la educación del país. ¿Qué hizo el señor? No quiso ir a dialogar. Lo invitaron también a firmar compromisos por la primera infancia. Cerramos, Por Paul. los niños de México, tampoco quiso ir. No entiende razones. Gracias, Paul. Andrés Manuel López Obrador está peleado con el sector empresarial. Está peleado con sí mismo. A veces sí, a veces Antonio. no. Somos la única para él, ciudad perdón. del mundo, somos la conglomeración urbana más grande del mundo que tiene inundaciones 5 meses al año y que también tiene riesgo de dejar a 20 millones de personas sin agua. Esa combinación de factores es única en su tipo para mal. Que el proyecto del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México se tengan dudas, se tengan sospechas, es simplemente reflejo de lo que este gobierno y los anteriores han hecho con las obras de gran infraestructura. No hay en este sexenio ninguna obra de infraestructura, megaproyectos, que no haya estado plagada de corrupción. Lo que Andrés Manuel siempre ha dicho, y eso es parte de lo que él lo vuelve tan distinto como candidato, él está obsesionado con su idea de legado. Él no va a ser un mal presidente y sabe que cuando ocupe la titularidad del Poder Ejecutivo, los recursos del Estado no son de él, sino del pueblo al que va a representar. Entonces, pensar que cuando ve una obra, que perdón, error, la obra estaba presupuestada en 156,000 millones de pesos a un proyecto de por lo menos 60 años. Ahorita ya tiene en la inversión 300,000. En 4 años se duplicó. Los contratos irregulares, las asignaciones sin concurso. El proyecto tiene riesgos medioambientales por la manifestación de impacto ¿Y ambiental. el terreno sí es Señores, idóneo o no es idóneo? No, Porque no lo primero es. decían que no. No lo Entonces es. están pero en contra. entonces sí lo va a Entonces están en concesionar. contra. Permítanme, cuando Andrés O sea, Manuel no es dice... idóneo, se va a hundir, pero lo concesionamos. Es que A ver, Andrés es una sabe, y incongruencia te contesto tu absoluta. pregunta, Andrés favor o en sabe contra, que ya. los empresarios de este país que han arriesgado, innovado y competido en mercados que no están dominados por monopolios, saben que van a poner su dinero donde los réditos de utilidad funcionen. Ese proyecto tiene riesgos medioambientales, tiene riesgos de ingeniería y también está plagado de corrupción. No es menor que tengamos que revisar esos contratos y Andrés Manuel es la propuesta que tiene. Juan Pablo, tu minuto. La postura más peligrosa es no tener postura. Esta es una postura. No tiene muy- postura. No se vale, si están a no se favor o vale en contra de las robar, cosas. no se vale Paul, robar.